Voy a invitar a... Hemos venido informando, Ana Jara es la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Para hablar acerca de este nuevo personaje dentro del Ejecutivo se encuentra con nosotros Beatriz Merino, expresidenta también del Consejo de Ministros. Gracias por estar con nosotros en Primero a las 12. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, queríamos hacerle la consulta. Usted ha sido la primera mujer presidenta de un Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo ve la figura de Ana Jara ahora al asumir este rol? Bueno, yo creo que en primer lugar efectivamente yo tuve el honor de ser la primera mujer elegida como presidenta del Consejo de Ministros y por ende no puedo sino saludar que otra mujer haya sido ahora por tercera vez en la historia de la República, que son casi 200 años, elegida también para presidir, digamos, probablemente la institución más importante que tenemos en el país para la conducción de la política pública, que es el Consejo de Ministros. Yo creo que es un año difícil este cuarto año, por muchos motivos, obviamente, es el penúltimo año, digamos, de gobierno de una administración, es un año con dificultades políticas, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de la designación o elección de la presidencia del Congreso, ¿no? Y, bueno, ciertos ruidos, digamos, que estamos escuchando, ¿verdad?, en las noticias. Y es un año difícil particularmente en lo que se refiere al tema económico, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo con la inclusión, todos queremos que en el Perú existan menos pobres. Yo misma dediqué 5 años de mi vida a la Defensoría del Pueblo para servir a los más vulnerables y a los más pobres. Pero una cosa que tenemos que entender los peruanos es que eso se logra cuando la economía crece. Cuando la economía crece, más peruanos tienen acceso a tener empleo digno, empleo bien remunerado, empleo capacitado, y van saliendo de la pobreza. Y el Perú ha venido creciendo en tasas de 6-7% en los últimos 7-8 años, y por eso tantos peruanos han salido de la pobreza. Este año hemos visto, después de muchos años, lo que se llama la desaceleración. Hemos visto la caída, ¿no es cierto?, del Producto Bruto, no a límites alarmantes, pero sí digamos, a límites que nos preocupan. Y por eso yo creo que Ana Jara tiene ante ella el reto de revertir esta situación, de liderar al Perú con el presidente de la República para que la economía retome una ruta de crecimiento, para que se recupere esta confianza y que dejemos de lado este pesimismo del que hablan ahora las encuestas. Y quizás una empoderación también del mismo cargo de presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que ojalá el presidente de la República empodere este cargo tan importante que tiene la vocería del Poder Ejecutivo, y que de esa manera, digamos, tengamos un liderazgo fuerte por parte de la primera ministra que nos lleve, por un lado, a entender que tenemos una visión clara, tenemos reglas de juego clara, y vamos a salir adelante en este pequeño, digamos, parece llamarlo bache, que hemos tenido este año, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema de la seguridad, un problema que nos afecta a todos los peruanos y que es una de las funciones básicas del Estado, ¿no? Y en tercer lugar, en la agenda pública prioritaria, yo creo que tenemos el tema de la corrupción. O sea, no podemos seguir teniendo escándalos. El propio gabinete que ha caído en medio de un escándalo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener autoridades que representen legítimamente lo que son los intereses de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, Ana Jara tiene una serie de talentos personales, por así llamarlo, ¿no?, que hemos visto a los peruanos a través de estos años, ¿no? Uno puede estar en su partido o no estarlo, uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero lo que nadie puede negar es que es una mujer muy trabajadora, que es una mujer honesta, ¿no?, que es una mujer muy comprometida, por ejemplo, con las causas que ella en las que ella cree, y que es una mujer de consenso, ¿no? Hemos visto y hemos escuchado a algunos de los representantes de la oposición señalando, ¿no?, que saludan, ¿no es cierto?, su nombramiento, y desde ese punto de vista creo que ella tendrá una facilidad para obtener el voto de investidura. Tenemos que escuchar con mucha atención lo que ella tenga que decir, pero quizás lo más importante es que tenemos que diferenciar entre la dirigencia partidaria del Partido Nacionalista y las políticas de Estado de una presidenta del Consejo de Ministros. Ligarse Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que son dos cosas diferentes. El Partido Nacionalista tiene sus dirigentes y de hecho tiene una presidenta que se llama Nadine Heredia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el partido debe expresarse a través de su presidenta y expresarse a través de sus dirigentes, ¿no? Y creo que en este caso Ana Jara tiene que ser la primera ministra de todos los peruanos, no solo los peruanos del Partido Nacionalista, sino
digamos, de todos aquellos que incluso pueden discrepar del Partido Nacionalista. Eso es lo que todos esperamos. Esa es la naturaleza del cargo para el que ella fue elegida ahora y que alguna vez me tocó desempeñar. Yo creo que esa es la gran diferencia, digamos, ¿no? Ya el Congreso es el ente político, por ejemplo, pero el Consejo de Ministros tiene tareas de mucha relevancia, ¿no? Ahora esa tarea justamente de ser la presidenta del Consejo de Ministros para todos los peruanos va a ser un poco difícil, ¿no? Para Ana Jara no se ha podido hacer esto con los otros presidentes del Consejo de Ministros. Pero yo creo que ella está, yo diría, mejor equipada que muchos de sus antecesores y muchos de sus predecesores, ¿no? Creo que es una mujer de consenso, es además una política en esencia, ¿no es cierto? Porque ha sido incluso elegida congresista, ¿no? Fue, recordemos, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, si no recuerdo mal, ¿no? Hizo una buena tarea como ministra de la Mujer, que muchos recuerdan, ¿no? Estaba atenta, ¿no es cierto?, a muchas de las cosas, pero a mí me parece muy importante que la presencia de Ana Jara signifique un punto de inflexión, ¿no? Para recuperar lo que significa la prestancia, la investidura del premierato, de la presidencia del Consejo de Ministros, que es la persona que al lado del presidente dirige los destinos de esta nación, de todos los 30 millones de peruanos que somos, ¿no? Aunque se dice que habría un trasfondo político en la designación para poder elegir a Ana María Solórzano en el Congreso. Bueno, yo no lo sé, porque no soy parte del gobierno ni estoy tan cerca, como sabe, ahora estoy presidiendo en el sector privado la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? Que agrupa a estas 17 empresas que están en el ramo, y que dicho sea de paso, ¿no? Yo quisiera señalar que es muy importante que la política energética, la política de hidrocarburos ocupe un lugar preferencial, porque es muy no hay país que haya salido, digamos, de ser un país del emergente y más bien acercarse al primer punto, que no haya entendido la relación entre su desarrollo económico y la energía. Todos lo han entendido muy bien. Y en un año tan importante como que es el año de la COP20, es particularmente importante señalar que ese crecimiento debe ser con respeto a las normas ambientales y obviamente a los pueblos indígenas. Estamos atentos todos los peruanos, yo soy en eso una ciudadana más, estamos atentos todos los peruanos a lo que ocurrirá el día sábado. El día sábado en la tarde seguramente ya sabremos qué es lo que ha ocurrido. Yo entiendo la curiosidad, pero a mí me parece que es mucho más importante pensar, ¿no es cierto?, en lo que será el mensaje de la investidura de la primera ministra ahora, y sobre todo que ojalá tenga una continuidad y una estabilidad que nos lleve a recuperar estos baches, este sentido de la angustia que tenemos por la inseguridad ciudadana, los asaltos, las violaciones. Los temas de la corrupción también. Y los temas de la corrupción me parecen gravísimos, porque fíjese usted, tenemos creo que 5 presidentes regionales o en cárcel o fugados, ¿verdad? Tenemos escándalos por doquier, ¿no? Entonces yo creo que esos temas, investigaciones pendientes, gente que se ha fugado y no se pone a derecho y la policía no los encuentra, bueno, de verdad que eso es algo que nosotros todos tenemos que entender, que en un sistema como la democracia todos nos damos cuenta de nuestros actos, que nadie se sustenta, digamos, de alguna divinidad. Todos pagamos nuestros impuestos para que todos los funcionarios públicos cumplan con sus tareas, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, nada legitima más un Estado cuando esos dineros son usados para corrupción, ¿no? Porque entonces, claro, la gente no quiere pagar sus impuestos, ¿no? O sea, siente que los impuestos que le sacan del bolsillo son para pagar un corrupto. Exacto. Eso es algo que indigna, eso es algo que enoja. Hemos llegado a escándalos horribles, como ya sabemos, ¿no?, en algunas de las regiones. Y yo creo que Ana Jara, que es además ella misma una provinciana, ¿no?, debe tener una sensibilidad y una mujer de valores personales, de ética personal. Creo que ella puede liderar, ¿no es cierto?, un cambio que además lleve, ojalá, ¿no?, a que la gente joven de nuestro país quiera acercarse otra vez a la política, ¿no? Y en esa coyuntura, ¿usted considera que en el legislativo debería haber una lista de oposición o...? Eso me tocará. Yo fui parlamentaria y tengo el mayor de los respetos por el Congreso. Creo que el Congreso es pues el ente central de la democracia, es donde están representados todos. En el Ejecutivo solo están, digamos, el partido que fue elegido, ¿no es cierto?, y los independientes que ha convocado. En cambio, en el Congreso estamos todos, ¿no?, los que estaban con el partido elegido y los que no estaban con el partido elegido. Y de alguna manera el Congreso tiene que elegir a su presidente. En la elección pasada, en la administración pasada,
fue en el cuarto año de gobierno que se eligió a un presidente de la oposición, si recordamos bien, ¿no? Al doctor Antero Flores Arauz. Tampoco pasó nada catastrófico. El doctor Flores Arauz hizo una gestión muy apreciada, ¿no? por todos, de tal manera que tendremos que ver qué cosa la política nos dice este sábado. Pero no está muy definido todavía. No está muy definido, pero lo sabremos pronto, felizmente, ¿no? Lo que sí tenemos que definir de mediano y largo plazo es recuperar la confianza y la inversión, recuperar el hecho de que el Perú atraiga capitales nacionales y extranjeros y que esa inversión de mediano y largo plazo nos dé una economía que permita a los peruanos salir de la pobreza. Nosotros hoy tenemos problemas muy graves todavía en el Perú. Tenemos una economía informal demasiado grande. Gente que no está dentro del sistema bancario informal y dentro del sistema tributario. Nosotros tenemos problemas que todavía, servicios públicos que todavía dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Lo sabemos muy bien. Entonces, la tarea es muy grande, ¿no? La economía tiene que ser inclusiva, pero antes que eso, tiene que crecer. Tiene que ser una economía pujante, poderosa, moderna, ¿no? Y además incluir a todos en sus beneficios, ¿no? Eso es lo que yo creo que es la tarea que esta nueva primera ministra tiene, y desde ese punto de vista no nos queda, yo creo, sino desearle muchos éxitos, porque a la larga y que sea de larga duración y también, que sea de larga duración, y que sea de larga duración. Mucho dependerá también de que los medios de comunicación, en mi opinión, sean las correas de transmisión, como debe ser, con la libre expresión que todos defendemos, en entender esta diferenciación de funciones, ¿no? O sea, la Ana Jara, primera ministra, responsable de las políticas de Estado, ¿no? Y la dirigencia del Partido Nacionalista, que tendrá que acometer sus problemas cuando los tenga, ¿no? Y eso como todos los partidos, ¿no? Todos los partidos tienen sus problemas y sus puntos de vista, pero todos los peruanos estamos muy atentos a lo que va a ser la gestión de este nuevo Consejo de Ministros, y sinceramente yo he estado encantada de poder decir una palabra, porque me siento muy complacida que por tercera vez en la historia elijan a una mujer que yo creo que todavía tenemos mucho que dar en el poder en el Perú, y estamos apareciendo lentamente, pero de manera segura y firme. Como una reivindicación del género. Yo creo que las mujeres ya llegamos al poder hace tiempo y nos vamos a quedar. Lo que tenemos que aprender es aportar más, y seguramente ya llegar también a los cargos más altos, pero el cargo de Ana Jara es hoy día uno de los más altos. Yo tuve el honor de ejercerlo alguna vez, y miro con mucho optimismo esa posibilidad de que podemos hacer un giro en esta nueva gestión. Y veo probablemente a Nadine Heredia como una candidata para la presidencia del 2021. La ley no se lo permite en el 2021. Bueno, seguramente, ¿no? O sea, seguramente, no sé cuál de los dos, si será ella o su esposo, es algo que tendrá que decidir entre los dos, y qué cosa dirá la política para el 2021. ¿Pero un perfil como de presidenta? Bueno, mire, en los últimos casos de presidentes que hemos tenido, muchas veces los perfiles se han decidido casi al último momento, de tal manera que eso lo decidirá la ciudadanía. Yo creo que lo que se necesita para liderar este país es compromiso, mucha honestidad, trabajo intenso y además una vocación de servicio y no de poder. Lo más importante es entender que el poder es efímero, ¿no? Que se nos da únicamente para servir, y principalmente a los más vulnerables. Yo creo que se les sirve diciéndoles la verdad, en primer lugar, diciéndoles que su mejor destino es el destino que les permita a ellos tomar las decisiones libres sobre su destino. Para ello tienen que tener una magnífica educación, tienen que tener dinero en el bolsillo, tienen que tener ahorros, tienen que tener salud que les permita vivir muchos años, y ellos, nosotros los peruanos, decidiremos qué hacer con ese patrimonio y con ese destino. Eso es lo que siempre he pensado, y poco a poco estoy viendo a mi país avanzar hacia ello. ¿Y usted vuelve nuevamente a la política? Bueno, eso ya es otra entrevista. Bien, muchas gracias por haber venido a las 12. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más.